Buenas tardes, profesor. El día de hoy desarrollaremos la fase 4, el análisis de los factores psicosociales e históricos del curso Psicología de los Grupos. El trabajo será presentado por el grupo número 134, integrado por el señor Daniel Molina, Diego Parra, Kelly Bedoya, Julián Suaza y María Toro. Al docente Malcolm Vélez Camargo. Se desarrollará un índice por cada uno de los integrantes del grupo 134, donde encontraremos un video haciendo alusión al Fondo Noruego para los Derechos Humanos. Tenemos la tipología de este grupo, la descripción de esta estructura, la identificación y definición de la problemática, el análisis de los factores psicosociales y las preguntas orientadoras. Para iniciar, daremos una breve descripción al Fondo Noruego para los Derechos Humanos, el cual es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, cuyo mandato es promover y proteger los derechos humanos. Esta organización apoya a las organizaciones locales colombianas, defiende los bosques y territorios donde están los campesinos y los indígenas, y trabaja por el respeto de los derechos humanos. A continuación, cada uno de los integrantes del grupo desarrollará el tema seleccionado. En el Fondo Noruego para los Derechos Humanos nos preocupamos por tener en cuenta la relación dinámica entre el panorama cambiante en Colombia y el trabajo de las organizaciones y personas defensoras apoyadas. Durante el encuentro desarrollamos un ejercicio de análisis de contexto en el que las organizaciones copartes compartieron la situación que enfrentan en los territorios. Este es un ejercicio que hacemos periódicamente porque nos permite contar con el entendimiento necesario sobre las discusiones en materia de derechos humanos, ambientales y territoriales que afectan positiva o negativamente el trabajo de las organizaciones copartes, y de esta forma podemos flexibilizar nuestro apoyo, ajustar la agenda y el trabajo estratégico. Estos ejercicios además hacen parte del enfoque de abajo hacia arriba, del anclaje local y de los enfoques participativos. Bueno, en el caso del Fondo Noruego de Derechos Humanos, por sus características, objetivos y estructuras, se encuentra ubicada en la tipología secundaria, ya que según el tipo de grupo es muy grande, por su estructuración según su duración, está por varias décadas, con un número de integrantes y con acciones importantes y planificadas. Grupo secundario u organizacional es un sistema social que funciona según instituciones jurídicas, económicas, políticas, en un sector de particular de la realidad social, mercado en administración, deporte, investigación científica, según Ancieu y Martín, 1968, página 21. El Fondo Noruego de Derechos Humanos, NHRF, está conformado por una sociedad civil que se ocupa de proteger y fomentar los derechos humanos internacionalmente y va dirigido a las comunidades y grupos de individuos que luchan por sus derechos. Tipología del grupo elegido Fondo Noruego de Derechos Humanos, conformado por la Confederación Nacional de Trabajadores de Noruega, Amnistía Internacional de Noruega, Centro Noruego de Derechos Humanos, Consejos de Relaciones Ecuménicas e Internacionales de la Iglesia de Noruega. Descripción de la estructura, los procesos de la dinámica grupal, la identidad, poder, liderazgo, actividad grupal de la asociación o agrupación trabajada. En el Fondo Noruego de Derechos Humanos fue creado en 1988 con el objetivo de dar un apoyo de forma directa a las organizaciones internacionales que trabajaban por las personas más vulnerables, excluidas y marginadas, interviniendo de manera flexible y resuelta en defender los derechos humanos. Estas organizaciones hacen solicitudes al fondo por medio de proyectos, los cuales son estudiados y financiados para su desarrollo, sobre todo aquellas comunidades y grupos vulnerados en todos los ámbitos. Así pueden tomar liderazgo en defender sus derechos. El Fondo Noruego de Derechos Humanos, este tipo estructural, ya que está conformado por organizaciones civiles que operan y apoyan los proyectos dándoles legitimidad. Son 5 organizaciones e instituciones que la conforman y contribuyen financiera, estratégica y profesional a la labor del FNDH. Un saludo para todos, mi nombre es Daniel Brena de Tancur y hoy les hablaré sobre la definición, la identificación y definición de la problemática y la hipótesis y alternativas de su solución. Definición de la problemática. El Fondo Noruego de los Derechos Humanos cuenta con una problemática centrada en la violación de los derechos humanos en las distintas comunidades del mundo, que se vienen en la carencia de acceso a la justicia, la discriminación, la violencia de género y la deficiencia de participación ciudadana.
Estas son una violación los que ponen en riesgo el desarrollo social y una buena calidad de vida a otras personas. Lo preocupante es que muchas veces los responsables de esta violación son las autoridades y su abuso de poder. Colombia es un claro ejemplo de este abuso de poder por las Fuerzas Armadas, por las propias autoridades, debido a los desplazamientos y a los asesinatos que ya es habitual ver en las noticias de líderes sociales por parte de estos grupos armados. Lo anterior mencionado, se llega a la hipótesis de que estos problemas son producto de la discriminación, los abusos, la vulnerabilidad externa a grupos étnicos, la pobreza, vulnerabilidad a los derechos, la injusticia, la impunidad, la violencia de género, el abandono del Estado, la falta de educación, el no respetar la religión, la falta de acceso a la justicia, el respeto a la dignidad. Estos problemas llegan a alertar el orden público, cultural, político y económico y desencadenan problemas mayores para toda la sociedad. Vemos también que es importante tener defensores de los derechos humanos, pero también nosotros como comunidad debemos de tener atención a cualquier inconformidad o cualquier acto que no esté adecuado y como decimos coloquialmente, para que no nos vean la cara. Y es por eso que entre nosotros mismos ayudarnos y encontrar esas soluciones. Alternativas de solución son proteger a personas vulnerables con discapacidad, como mujeres, niños, personas de la tercera edad. Proteger la herencia cultural de los pueblos indígenas mientras estos no vulneran sus participantes indefensos, como son los matrimonios infantiles y castración de las niñas, que eran como culturas de muchos años que no son muy morales. Acceso de la persona a la justicia, resolución de conflictos por tierras o invasión de sus comunidades para robarlos o desplazarlos. Interacción con los gobiernos para que las personas no se les vulneren sus derechos básicos como alimentación, vivienda, educación y salud, que todos deberíamos tener estos derechos básicos. No se debe permitir que las personas juzguen a los demás, debe haber una educación donde se enseñe que todos somos iguales, a pesar de que tengamos distintas maneras de ver el mundo, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Así con la buena actuación no solo de los defensores de los derechos humanos, sino con las mismas personas de la comunidad y gracias al trabajo en conjunto de ellos podrán no solo tener alternativas de solución, sino la capacidad de lograr el cambio y mitigar las amenazas y las problemáticas. Es el objetivo del Fondo Noruego de los Derechos Humanos. Tengan un resto de día y los dejo con mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es María Paula Toro Jiménez. Voy a presentar el análisis de los factores psicosociales e históricos presentes en la problemática estudiada de la asociación o agrupación trabajada. El Fondo Noruego es una organización que vela por los derechos humanos de las personas, los cuales son atributos que les conceden la potestad para reclamar al Estado, siendo instrumentos que posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas dentro del concepto de dignidad humana, formando parte de la dimensión psicosocial, tanto individual como colectiva, de la humanidad. El apoyo del fondo reconoce que los derechos humanos se deben promover de manera internacional. Sin embargo, cuenta con países prioritarios, entre esos Colombia, en donde los defensores de los derechos se encuentran más en riesgo, dedicándose a trabajar y a velar por los derechos fundamentales de los individuos, teniendo personas encargadas de esto para que intercedan, se involucren o destinen ayuda económica a la población vulnerable, siendo exigencias imperativas y vinculantes porque comprometen la realización de las personas como verdadero ser humano en su vinculación con una sociedad. Los grupos sociales son una concentración que entablan una dialéctica de interdependencia entre las personas y un conjunto de miembros que aportan a sus conocimientos, habilidades, actitudes, características personales, capacidades y competencias, teniendo en cuenta que esto no es
solo tarea de ellos, porque cada persona debe hacer valer los derechos y los de su comunidad, denunciando lo que esté mal ante entidades, gobiernos y comunidades, ya que están amparados en reclamos y exigencias de bienes espirituales y materiales que son considerados de vital importancia para que el desarrollo y la realización de la dignidad tanto de las personas como para los grupos sociales. Buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Parra y daremos continuidad al trabajo desarrollado por el grupo 134 de acuerdo a la guía de actividades de las preguntas orientadoras. Daremos respuesta a la primera pregunta: ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? En Colombia tenemos que tener claro que llevamos muchos años de violencia, que llevamos esa violencia focalizada, la cual ha permitido desplazamientos, olvido estatal, falta de oportunidades que nos llegan al campo, entre los abusos en los territorios, por parte de los grupos ilegales, por parte de esa violencia que se ha generalizado en estas zonas. Es por esto que los líderes sociales cobran relevancia en los territorios. ¿Debido a qué? De que son los representantes de estas comunidades y dan a conocer la problemática territorial ante los entes gubernamentales y logran obtener un reconocimiento en sus zonas. Son personas que se capacitan ¿para qué? Para representar al pueblo y a sus necesidades, para que sean escuchadas en diferentes escenarios. También los movimientos sociales campesinos son organizaciones que se agrupan y organizan a los campesinos, permitiéndoles participar en las decisiones y en cada una de las problemáticas asociadas. La participación mediante un enfoque social. Esta solución es de cada uno de los campesinos en las propias áreas. Estos movimientos campesinos lo que permiten es apoyar económica, psicológica y de una u otra forma físicamente a todos esos campesinos que están en los territorios y están viviendo una violencia que es generalizada en zonas donde el conflicto armado tiene una criticidad muy alta. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Kelly Calderón. Doy continuidad a las preguntas orientadoras: ¿cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? El psicólogo es aquel que acompaña a los líderes sociales campesinos y a las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia para brindarles una ayuda para mejorar sus conductas y trabajo en equipo. También el psicólogo es aquel que brinda un acompañamiento más cercano a cada uno de estos grupos, ya que los psicólogos son los que se encargan de brindar una ayuda idónea en cada proceso para que con cada acompañamiento les auxilie a manejar y comprender sus emociones. También aporta para fortalecer habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Además, busca con todo esto mejorar su autoestima para que puedan enfrentar cada desafío que se les presente en su diario vivir. Y así de esta manera los puedan enfrentar con mayor claridad y determinación. Y de esa manera el psicólogo ayuda a mejorar su salud mental y calidad de vida. ¿Cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? El papel del psicólogo social en América Latina es que éste debe de comprender y tener capacidad de comprender y analizar las dinámicas culturales y sociopolíticas de cada comunidad y país, lo cual es necesario tener conocimientos profundos sobre las distintas realidades y desafíos que enfrentan las personas en su diario vivir de diferentes contextos, como la pobreza, la violencia, la discriminación y la exclusión. En las referencias bibliográficas,
y muchísimas gracias por su tiempo.